Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenido a esta clase resumen del curso de Criminalística y Criminología. Hoy veremos contenido en respecto a lo que es la accidentología. La última rama que nos estaría faltando ver y desarrollar sobre la criminalística. Esta rama es la accidentología vial. ¿Qué es la accidentología vial? La accidentología vial es la ciencia que se encarga de estudiar aquellos daños que produce una persona por medio de manejar algún tipo de vehículo o al momento de conducir algún tipo de vehículo. Es decir, la accidentología vial se encarga de estudiar aquellos daños que se producen por medio de el accionar de una persona al manejar un vehículo. Estos daños pueden ser físicos, como lesiones, o incluso pueden llegar a quitar la vida a una persona, como daños materiales. Ahora bien, antes de entrar en lo que es la ciencia de la accidentología vial, es necesario plantear qué es un accidente. Un accidente es un hecho inoportuno, impredecible, sin intención de producir un daño. Es decir, que nunca hay voluntad. ¿Por qué se lo suele categorizar a los hechos viales como accidentes? Porque por lo general los accidentes de tránsito se dan entre dos desconocidos. Estas personas no se conocen entre sí, entonces no hay una finalidad y un objetivo para causar un daño al otro. Por lo tanto, estos hechos suelen ser categorizados y clasificados como accidentes. Luego hay algo muy parecido a lo que es un accidente, que son los siniestros. ¿Qué es un siniestro? Es un hecho que produce un daño, pero que nunca hubo intención. Es un daño que se lleva a cabo por una imprudencia. Por ejemplo, ¿qué es un accidente y qué es un siniestro? Un accidente es cuando una persona toma todas las prevenciones posibles, toma todos los recaudos y aún así al momento de manejar se está manejando, respeta todas las señalizaciones, la calzada está en buenas condiciones, hay buena señalización, hay buena iluminación, pero de golpe se manifiesta una neblina muy espesa que me imposibilita percibir el camino. Al manifestarse esa neblina muy espesa, perder la visibilidad, atropello o impacto a algún otro vehículo. Yo nunca tuve intenciones, tomé todas las prevenciones posibles y aún así terminó ocasionando un daño, pero ese daño fue producido por una falta de percepción, es decir, se dio por un factor climatológico. Eso en sí es puramente un accidente. Por otro lado se encuentra lo que es el siniestro vial, es decir, es un daño que se produce por medio de una imprudencia, pero en el cual nunca hubo una intención de producirlo. Por ejemplo, yo estoy ahora consumiendo algún tipo de estupefaciente, estoy consumiendo algún tipo de alcohol, salgo a la calle, tomo un auto, un vehículo, manejo a 80 kilómetros por hora en zona urbana, en donde el límite es de 40, y atropello o mato o impacto a otro vehículo. Eso es un siniestro vial. Justamente, ¿por qué? Porque ese daño se produjo justamente por una imprudencia mía, porque yo no estuve en óptimas condiciones al momento de manejar. Bien, ahora nosotros hablaremos un poco de lo que es la accidentología vial y cómo se la aplica. Al momento de un accidente de tránsito, se aplica en la gran mayoría, por no decir el 100% de los casos, lo que se conoce como el triángulo accidentológico. Este triángulo accidentológico está conformado por lo que es el factor humano, el factor camino y el factor vehículo. El factor accidentológicamente hablando, la mayoría de los accidentes de tránsito se llevan a cabo por el factor humano. La gran mayoría de los accidentes se llevan a cabo por el factor humano. Estadísticamente, el 90% de los accidentes se llevan por el factor humano. El 10% restante se reparte entre lo que es el factor camino y el factor vehículo. Por ejemplo, ¿cómo puede influir el factor humano en un accidente? Si una persona se encuentra drogada, se encuentra alcoholizada, está cansada, no percibe bien, está pasando por alguna enfermedad. En el factor camino, ¿cómo puede influir el factor camino en un accidente? Un imperfeccionamiento de la estructura vial, como un bache, faltante de iluminación artificial, como así también faltante de señalizaciones, tanto verticales como horizontales.
Y en el factor vehículo, algunos factores que pueden influir en un accidente puede ser la falta de mantenimiento, presión inadecuada de los neumáticos, lo que es una sobrecarga, un sobrepeso. Entonces, siempre al momento de analizar un hecho vial, que este hecho vial puede ser un accidente, un siniestro, sí o sí se tienen que estudiar qué factores influyeron en este para determinar cuál fue la génesis y cómo se llegó a producir este accidente o siniestro. Dependiendo de los indicios que se hayan recolectado, se va a determinar si ese hecho vial fue un siniestro o un accidente. Bien, antes de finalizar la clase de hoy, como siempre, un pequeño cuestionario y la pregunta será, ¿es lo mismo un accidente vial que un siniestro vial? No, no es lo mismo, ya que en un accidente vial la persona toma todas las precauciones al momento de manejar, de conducir, y por más que tomó todas aquellas precauciones, llegó a cometer un daño o recibió un daño de otra persona. En cambio, siniestro vial es cuando aquella persona, por las imprudencias que tomó, ya sea porque se encontraba bajo la ingesta de algún estupefaciente, alcohol, el vehículo no se encontraba en óptimas condiciones, o la estructura vial no estaba en buenas condiciones, ya tenía agrietamiento en la calzada o baches, como así, faltantes de señalizaciones, se llevó a cabo este accidente. Es decir, que accidente es cuando una persona es prevenida y toma todas las precauciones, y siniestro vial es cuando ocasiona un daño y este no tomó ningún tipo de prevención. Bien, estaríamos finalizando esta clase de resumen y nos estaríamos conectando en la próxima. Que estén muy bien.